pueblos indígenas, aquí lo debí de haber puesto al revés, pero bueno, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de pueblos indígenas, hay que hablar desde la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Cuando se descubre América, recordemos que Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias, y desde ahí se puso este concepto de indígenas para todos los que habían aquí. Es un concepto complicado que se está discutiendo porque lo que cuestionan es el hecho de que había más de 100 culturas en el territorio en el que llega Cristóbal Colón y de repente todos se englobaron en un solo concepto que fueron indígenas. Entonces dejaron de ser mayas, dejaron de ser tzotziles, dejaron de ser tzetales, dejaron de ser otomís y todos fueron indígenas. Entonces este agrupamiento pues hace que se pierda un poco la diversidad cultural de cada uno de ellos. Aquí en la Ciudad de México no se adoptó este concepto. ¿Por qué? Porque se adoptó el de pueblos originarios. También hay una discusión, pareciera que los pueblos que estamos dentro de la Ciudad de México no nos identificamos como indígenas, pero estamos regidos bajo la misma ley. Para la ley, pueblos indígenas y pueblos originarios, digamos que absorben lo mismo. Entonces vamos a ir viendo ahorita poco a poco las diferencias que pueden ser una cuestión meramente conceptual y también de adopción, ¿no? Los pueblos originarios de aquí decidieron ser pueblos originarios y si ustedes van incluso a otros pueblos o a otros lugares, difícilmente les van a decir que son indígenas, les van a decir que son nahuas, que son mayas, que son chontales, que son tarahumaras o rarámuris, que son huirráricas, pero es poco común que les digan que son indígenas también, ¿no? ¿Por qué? Porque este mismo concepto pues ha estado muy discutido con la forma en la que generalizó a todos los grupos. Ok, vamos a ver si existe alguna diferencia entre los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Ahorita hablo un poco de la foto. Los pueblos originarios son sujetos sociales con derechos y obligaciones específicas, también los pueblos indígenas, ¿no? Para el tema de ley, estamos todos juntos, ¿no? O sea, cuando hablamos de pueblos originarios e indígenas, tenemos la misma ley. Aunque los conceptos sean distintos, son los mismos derechos y las mismas obligaciones. Los grupos indígenas en la ciudad están dispersos, contenidos en lugares específicos, no tienen... Ahorita vamos a hablar un poco. En esta imagen vemos a unas mujeres triquis que viven aquí en la Ciudad de México. Ellas son de San Juan Copala, pero... ellos también con sus familias, ¿serían un pueblo originario o no? No, yo creo que no. ¿Por qué? Pertenecen a una etnia, A un grupo específico, ¿no? y a un territorio diferente, ¿no? O sea, nosotros somos un pueblo originario, ¿por qué? Lo vamos a ir viendo, pero porque han estado asentados aquí sus familias, nuestras generaciones de antepasados han estado aquí por siempre. Ellas pueden ser un pueblo originario en San Juan Copala, porque de ahí vienen. Si ellas regresan a San Juan Copala, ahí son un pueblo originario, porque son de ahí, que tuvieron que emigrar por diferentes situaciones a la ciudad y establecerse aquí, no dejan de ser un grupo étnico, porque son triquis, pero no tienen un arraigo territorial, entonces no son un pueblo originario. Ellos viven aquí, pero cuando ellos regresan a su tierra, entonces ahí sí están pues sus costumbres, sus familias, su territorio, que también vamos a ir viendo eso. Pero ¿por qué es importante diferenciarlo? Porque ya hay varios grupos étnicos que se establecieron aquí en la Ciudad de México y que no son grupos originarios, no son pueblos originarios. Eso no los hace perder ni sus derechos ni nada, ¿no? O sea, porque se congregaron aquí en colonias diferentes, vamos a irlo viendo. Pero como dice aquí, están dispersos y no tienen una posesión de territorio. Aquí me imagino que todavía habrá ejidos, tierras comunales, o sea, otro tipo de tierras que los hacen pertenecientes. Los pueblos originarios se sabe que existían antes de la jurisdicción y administraciones actuales. Algunos pueden llegar a tener algún espacio prehispánico, o sea, algún templo o algo ceremonial prehispánico. Puede ser, algunos ya no, o algunos lo tienen, pero seguramente seguirán bajo tierra. Entonces, el hecho de tener o no un edificio prehispánico no es un detonante muy claro de si eso... O sea, hay otras categorías que los hacen pueblos originarios y no solamente la cuestión prehispánica. Y aquí también es difícil que los pueblos originarios se identifiquen, y ya me lo dijeron ahorita, como indígenas, sino más bien se identifican como pueblos originarios o como xochimilcas, como tepanecas, o sea, como mochas, dependiendo del pueblo del que vienen, ¿no? O sea, de Milpalta, de Conca. Ajá. Entonces, se identifican más con el nombre particular de su pueblo
que incluso con pueblos originarios. Yo creo que ahí en lo que rechazamos la cuestión indígena es muy meramente cultural y como un sentido de hacernos menos. O sea, como decir, es que son indígenas. O sea, como una especie de discriminación. Pero eso el mismo mexicano lo hace, ¿no? Pero yo creo que por eso rechazamos la cuestión de que nos llamemos indígenas. Porque al final somos indígenas, ¿no? Bueno, yo creo también que sí, respecto al no es como el indigenismo, ¿no? Porque yo no tengo problema con identificarme como indígena, pero siento que no cumplo con los aspectos de cierto grupo indígena, ¿no? Porque culturalmente, por ejemplo, ellos pues están asociados a un pueblo, ¿no? Yo no me considero indígena porque no tengo ese tema, ¿no? O sea, no tengo culturalmente un arraigo indígena. Pero sí tienes un arraigo a un pueblo. Exactamente, ¿no? Pero mi pueblo, o sea, no cumple con los aspectos, según desde mi punto de vista, de ser un indígena. Porque los pueblos aquí en la ciudad, lo vamos a ir viendo, están justamente invadidos por toda la diversidad de la ciudad, ¿no? O sea, como que por la gran mancha urbana que han generado las modificaciones en estos pueblos originarios y que no se ve de la misma manera en los pueblos triquis, por ejemplo, ¿no? Donde ahí todos son, o sea, donde toda la indumentaria, la lengua y todo eso pues sigue siendo parte de, y aquí con tanta presión que tenemos de la ciudad, pues sí hay muchos factores de los pueblos que cambian, pero no pierden como las cuestiones culturales, las fiestas, las organizaciones, la cuestión territorial, todo eso. Sí, en el punto que acaba de mencionar, en donde no se identifican como indígenas, no siempre se identifican como indígenas, pero sí como xochimilcas, entraría algo, en ese punto entraría esto, porque por ejemplo en Xochimilco, a los que son de Santiago Petacatlalpan les dicen pasieros, a los que son de San Gregorio Tlaxuco, chicuarotes, a los de San Lucas o Chimanca, el frijol se me acaba de ir, o sea, se identifican así, pero así sabemos, tú eres de Chicuarote, pues eres de San Gregorio. Esos son los términos que utiliza cada pueblo como identificación, como los mayas siendo mayas, como los nahuas siendo nahuas, como los triquis siendo triquis, ¿no? Pero es mucho, si es más fácil escuchar a alguien platicando y decir yo soy chicuarote que decir yo soy de un pueblo originario, o a veces lo dicen también, ¿no? Pero dentro de los mismos pueblos se identifican así también, ¿no? O sea, ese no es... digamos que son conceptos que utilizan para identificarse, pero se refieren también para la ley. Es mucho más sencillo sí establecer pueblos indígenas y originarios, porque como que los engloba a todos, porque no puede hacer una ley para los mayas, una ley para los nahuas. Es como la forma de generalizar sin intentar generar, o sea, por darles a todos juntos, ¿no? No porque no se respeten las diferencias de cada pueblo, pero dentro de los mismos pueblos existen esos nombres que se identifican como tal. ¿Y quiénes son los pueblos originarios? Grupos sociales heterogéneos, ahorita lo estábamos platicando, ¿no? Dentro del mismo pueblo son muy diferentes, ¿no? O sea, hay gente que puede utilizar la indumentaria tradicional, gente que no, gente que puede hablar el idioma, gente que no, gente que nada más se adscribe a las fiestas, gente que nada más tiene, o sea, como que es muy diverso, aunque pertenezcan al mismo pueblo. La población de los territorios ya existía previo a la invasión, lo vamos a ir viendo. Tienen modos de vida particulares en cuanto, sobre todo en la relación que tienen con el territorio y los bienes comunales, ¿no? Aquí entramos nuevo a la parte de ejidos y toda la cuestión territorial. Una identidad colectiva, o sea, yo creo que aquí todos los que son de aquí tienen una identidad de somos de Tecometl porque esto y esto y esto, por ciertas características, ¿no? Sistemas agrícolas tradicionales están muy ligados, y también la asamblea comunitaria. La agricultura sigue estando muy ligada a toda la parte de reproducción de ser pueblos originarios, ¿no? Aquí puede haber nopaleras, puede haber milpas, puede haber en Xochimilco las chinampas, pero es un sistema único de esos pueblos o de ese pueblo en particular, ¿no? Sus formas de agricultura. ¿Quiénes más son? Las familias troncales. Es muy importante el tema familiar porque vienen como de generaciones atrás, ¿no? Existe toda este linaje familiar en donde ustedes seguramente tendrán padrinos, madrinas, tíos, sobrinos en otra parte del pueblo, pero en general
son familias que se conocen o son familias muy grandes, ¿no? Y que son los cimientos de ese pueblo. Se distinguen de las colonias modernas. Aquí lo vamos a ver un poco más adelante también con el tema de la presión que tiene la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad presiona, la mancha urbana crece y crece y presiona, pero los pueblos originarios siguen siendo parte de la ciudad, pero siguen teniendo sus propias particularidades, ¿no? Que los hace diferentes a toda esta mancha urbana que hay. Hay otros tipos de organización o sistemas de gobiernos propios, comisarías, mayordomías, asambleas, coordinadores, no sé, cada pueblo también le llama de forma diferente. Y tienen una memoria y continuidad histórica. Aquí también quiero que pongamos atención porque en la continuidad histórica lo vamos a estar viendo a lo largo de las presentaciones y luego les voy a hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Qué es la continuidad histórica? Bueno, pues que como aquí, que vienen de pueblos previos a la conquista y al descubrimiento de América, ¿no? Entonces aunque se vayan perdiendo por generaciones, siempre hay un rasgo que yo me acuerdo que mi tatarabuelo decía y, o sea, se van transmitiendo de generación en generación. Y también importante los calendarios religiosos rituales propios. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que tenemos todos el mismo calendario y celebramos el día de Año Nuevo el 1 de enero, los calendarios rituales son muy específicos de cada pueblo, dependiendo qué se va a sembrar, cuándo se va a sembrar, si hay algunas ceremonias para pedir una buena cosecha, para que haya lluvia, para cambio de estación. O sea, hay algunas ceremonias que sí se basan más en la cuestión agrícola que en el calendario que nosotros utilizamos. En la mañana nos dieron un ejemplo, ¿no? De unos de los niños que entran hasta el 10 de enero a la escuela porque tienen que hacer una peregrinación a Chalma, ¿no? Entonces, son estos cambios que hacen los pueblos dependiendo sus actividades y que modifican el calendario pues normal, ¿no? De todos. Pero ese fue un ejemplo que dieron en la mañana. Aquí la pregunta es un ejercicio de reflexión. Con lo que hemos visto un poquito de aquí de los pueblos originarios, los Sami serán o no son indígenas o pueblos originarios. Los Sami son un grupo que está en Noruega o al sur de Rusia. Y bueno, como los ven, tienen una indumentaria, tienen un idioma, pero son grupos nómadas. ¿Son o no son indígenas u originarios? Si hablamos de alguna región, pues pueden ser indígenas porque son originarios. De hecho, la palabra indígena quiere decir de ahí, de ese lugar, ser nativo de algún lugar. Originario. Entonces, si ellos recorren, no sé, un territorio determinado, pues deben de ser originarios y pueden ser indígenas al mismo tiempo, ¿no? Si recorren el mismo, ¿no? Si siempre, pero si no, ¿solo indígenas? Son más bien grupos étnicos, ¿no? Porque tienen unas características particulares, tienen indumentaria, tienen lengua, tienen una organización social específica, pero no tienen un territorio. Y dentro de lo más importante que existe es el territorio, para tanto pueblos indígenas como para pueblos originarios. Y vamos a ver que el territorio no nada más es el espacio geográfico, sino todo el desarrollo cultural que existe dentro de ese territorio, ¿no? Ahorita vamos a ir avanzando. Entonces quedaron en que no, porque son grupos étnicos, pero no son indígenas ni originarios, sino no están considerados como grupos étnicos. Tienen unas normativas, dependiendo de los países en donde se establezcan propias, las desconozco, pero no los avala la legislación internacional, porque no están enfocados en un espacio. ¿Lo que pasa con los gitanos entonces? Sí, también son grupos étnicos, pero que como se van moviendo y como no se establecen, no pueden tener una legislación tampoco agraria, ¿no? O sea, no pertenecen a un territorio. Pero sí están considerados grupos étnicos. ¿Por qué? Porque tienen características propias. Y aquí hablamos un poco de territorio. Es cambiante y se sienten identificados. Yo creo que aquí todos hemos visto o han percibido el cambio de su pueblo a lo largo de los años. ¿Sí? ¿Se ha cambiado o no ha cambiado el pueblo? ¿Mucho? Pero se siguen sintiendo identificados con él, a pesar del cambio. ¿Sí? ¿Cuesta trabajo? Dependiendo de las edades, claro. O sea, en mi caso, 55 años, claro que me siento totalmente identificado
identificado, totalmente arraigado. ¿Sí? O sea, no me identifico fuera de. ¿Sí? Pero en cambio una gente joven, no sé, de 20 a 30 años, ya no siente esa identidad de la comunidad, ¿no? Más o menos, ¿sí consideras eso? Que tú estás más joven, tú eres de la edad. Pues sí, o sea, es que como dice, digamos que a mí me tocó vivir una época de transición, ¿no? De las familias nuevas, de la gente que ha llegado y las que se han mantenido. Entonces, o sea, sí me siento identificado, pero pues también hay como que cosas que uno rechaza, ¿no? De lo que ahora, de la forma en la que ahora se lleva a cabo la dinámica del pueblo. Okay. Pero, bueno, lo vamos a ir viendo en cuanto a que estarían de acuerdo en que cambie, pero seguir siendo pueblo, ¿no? Eso creo que hay que también, en cuanto a la autonomía de los pueblos, que también lo vamos a ver, es muy importante ver hacia dónde se dirige el pueblo y qué decisiones toman, ¿no? O sea, porque es muy válido decir que quieren seguir haciendo fiestas, que ya no quieren hacer fiestas, que quieren cambiar las fiestas, pero depende qué tanto se organiza el pueblo para poder tomar esas decisiones, ¿no? Y darle apertura para conservar algunas tradiciones de antes, pero dar apertura a nuevas ideas, ¿no? Eso también depende mucho de cada pueblo. Bueno, es cambiante, pero eso sí, todos los pueblos han cambiado, ¿no? Todos han tenido transformaciones, y más en esta ciudad, porque si fuera de la ciudad lo han hecho, aquí también más, porque estamos en una constante presión, pues con la ampliación de la Ciudad de México y con ya la presión también del Estado de México en algunos lugares, ¿no? Nada más que aquí en Milpalta, como se dice, somos muy... hay una identidad, y más, sobre todo en los pueblos de allá arriba. Ellos sí tienen su arraigo mucho más que los que aquí abajo. que aquí en Tecomi. Es más, por ahí se dice que Tecomi no forma parte de los 9 pueblos originarios de Milpalta. Sí están los 9 pueblos, y Milpalta esa parte como Xicomulco y San Salvador. Entonces, en ellos sí esa identidad sí la tienen todavía mucho más arraigada que nosotros. Que han cambiado. Sí. ¿Y por qué creen que se debe a que están en más comunicación con otra parte de la ciudad? Yo creo que lo que dice Omar tiene que ver incluso hasta con la geografía. Tecomi es el único pueblo, digamos, que está en una zona plana, en la parte más baja, y la orilla es semilacustre, lacustre podríamos haber sido hace muchos años, y los demás pueblos de Milpalta están ya en montaña. Eso los hace los hace diferentes totalmente, incluso en sus necesidades, cómo cubrían originalmente sus necesidades. Hasta hace, ¿qué sería? En los 40 más o menos del siglo pasado, de acuerdo a las prácticas de mi padre, venían gente de Milpalta, de Santana, venían a cargar agua aquí a Noxcalco, que era el agua que se llevaba para las necesidades de los pueblos sobre todo de Milpalta hacia acá. ¿Sí? Entonces, incluso la organización de las fiestas son diferentes. Allá se habla mucho de mayordomías, aquí no, aquí de mesas directivas. Entonces, son formas totalmente, a lo mejor cubren las mismas necesidades o muy similares necesidades, pero sí tiene sus características muy particulares de cómic con los demás pueblos. Con respecto a los otros. Si por alguna cuestión política, de organización de las comunidades hace mucho tiempo, a Tecomi le tocó unirse a Milpalta por una cuestión de cercanía o conveniencia, incluso tal vez, no lo sé, pero sí, Tecomi tiene ciertas características propias, pero curiosamente también es diferente, por ejemplo, a la organización de Tetelco, de Mixquic, de San Juan, o de los demás pueblos que están en una situación más o menos similar a la nuestra. Pero que en esencia tienen cada pueblo su propia forma de organización, sus caracteres. Me imagino también hace rato hablaban de gastronomía, como sus características muy particulares, ¿no? Que aunque estén en la misma región o que estén cerca,
tienen algo muy particular de cada pueblo, ¿no? Que lo sigue manteniendo como pueblos originarios, ¿no? Aunque sigan estando presionados. Entonces ¿querías decir algo? No. Okay, sí es cambiante, pero digamos que siempre busca la forma de conservar esas características y preservar para seguir siendo pueblo. Ahora, dentro del mismo territorio se desenvuelven diversas relaciones de poder, bueno, que debe en todas las sociedades hay relaciones de poder entre quienes toman decisiones, quienes no, o sea, hacia dónde se inclina más la balanza. Por ejemplo, si hay comisionados de agua, si hay comisionados de fiestas, si hay comisionados de escuelas, quienes empiezan a tener más poder dentro de la misma comunidad. Hay relaciones económicas, bueno, pues cómo se organizan para las fiestas, cómo se organizan para diversas cosas, y las sociales, ¿no? Siempre hay relaciones sociales dentro del pueblo, que es lo que los hace únicos, ¿no? La misma comunidad que generan dentro del pueblo. Como les mencioné hace rato, algunos llegan a conservar espacios prehispánicos. No todos, pero lo que sí todos coinciden es que todos tienen templos. En eso sí. Con el régimen colonial hubo mucho despojo y fue hasta la ley Lerdo que se empezaron a hacer ya leyes que beneficiaran de forma colectiva a los pueblos originarios. Y siempre, en casi todos, van a encontrar que existe una continua defensa del territorio. Porque, como mencionamos hace rato, el territorio es algo indispensable para que puedan seguir siendo pueblo. Aquí vamos con la expansión urbana, ¿no? O sea, no es lo mismo, no sé si a lo mejor la persona de Xochimilco conoce esto con respecto a esto, ¿no? Y sin embargo estamos en la misma ciudad. Estamos un poco lejos, pero es la misma ciudad y son dos paisajes completamente diferentes, ¿no? Pareciera que ni siquiera es la Ciudad de México, pero sí, ¿no? Son cerca de las chinampas de Xochimilco y ya más cerca como del centro sur, ¿no? Porque está el World Trade Center de la ciudad. Pero bueno, entonces este crecimiento de la ciudad no ha desarticulado a los pueblos originarios, ¿no? A pesar de que crece y crece y crece y crece, los pueblos originarios siguen estando muy unidos y siguen manteniendo, como que luchando por conservar y preservar sus formas de organización y de seguir siendo pueblo. Se rozan, hay como un contacto, o sea, pareciera como esta línea, ¿no? Aquí chiquita que como que se van a rozar, pero no se llegan, no se tocan, ¿no? O sea, como que siempre no se genera un contacto total entre ambos, entre los pueblos, y aunque ahorita vamos a ver que hay una cantidad de que hay muchos pueblos en la ciudad, pero siempre hay como esta línea muy pequeñita entre lo que es la ciudad, la urbe, la mancha urbana, y lo que se sigue conservando como pueblo originario. Esto no quiere decir que estén aislados, al contrario, ¿no? Los pueblos originarios han estado siempre en constante intercambio con lo que ocurre en todas las partes de la ciudad, y bueno, es en donde se adoptan nuevas formas, nuevas ideas, que bueno, que intentan relacionarse con lo que existe aquí en el pueblo. Como ya quedamos que a pesar de que tenemos la misma legislación, indígenas y originarios, pues dijeron algunas cosas que son ciertas, ¿no? Pues no es lo mismo estar dentro de la ciudad y ser pueblo que estar fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿dónde están los pueblos indígenas? Pues son todos estos. Tristemente muchos están desapareciendo, pero todavía 23.2 millones de personas se identifican como indígenas en todo el país, ¿no? O sea, equivale casi al 20% de la población de todo el país, o sea que sí es un número considerable todavía, ¿no? El 9.4 habita en hogares indígenas. ¿Por qué es importante este dato? Porque esto quiere decir que todavía habitan sus territorios y sus tierras, ¿no? El resto están dispersos o por el país o en otros lugares o han tenido que emigrar, pero solo el 9.4 de ellos están dentro de sus pueblos y tierras, territorios. Porque, bueno, pues hay condiciones sociales, económicas, de seguridad y de todo que obligan a los pueblos a migrar, ¿no? Entonces, bueno, ahí puse el mapa para que se vieran más o menos en dónde están. Sí se alcanza a ver, ¿no? Dónde están este mapa desde el INPI, para que como que ubicáramos bien un poquito dónde están y la diversidad de pueblos que hay, ¿no? Hay en total 68 pueblos indígenas en el país todavía reconocidos que todavía hablan algún idioma o alguna lengua. Este mapa también es muy muy común de la diversidad. Este seguramente lo han visto en bibliotecas o este es muy popular, ¿no? Pero
Sobre todo en las escuelas o bibliotecas siempre está este mapa, claro. Pero es muy, muy bonito porque sí marca como la diversidad de las lenguas y de los grupos y dónde están, y bueno, los voladores, como que ciertas características que también les van a dar como cierta identidad, ¿no? Si se fijan, también siempre están mucho en contacto con cuestiones del territorio, cuestiones de la naturaleza, o son pescadores, o son agricultores, o son ganaderos, o sea, siempre el territorio va a definir mucho las actividades de cada pueblo. Y bueno, ¿cuáles son los grupos con mayor población? Los nahuas. No sé si, por ejemplo, alguien aquí en Tecomítl todavía hable náhuatl, ¿no? ¿Ya nadie? ¿No? ¿Ya murieron todos? Pero en Santana sí. Y en Santana son muy reservados. O sea, ¿No te enseñan? Sí, sí les enseñan, pero también, como les decía, son muy celosos, de su lengua y de su idioma. Lengua, sí. ¿Y hablan español también? Sí. Sí. De hecho, O sea, en algunas reuniones, sobre todo de carácter político, hablan en el náhuatl, ¿no? o sea, para que no sepan qué estás, se ponen a hablar en náhuatl. De hecho, están haciendo una casa de cultura donde quieren presentar. Sí, porque ahorita también lo que se está tratando de impulsar desde varias gobiernos es la recuperación de las lenguas que se están perdiendo, ¿no? El náhuatl pues es el que más se habla también, ahorita vamos a pasar a la parte lingüística, pero en cuanto a grupos, pues son los nahuas los que más hay, puse los 10 con más población, están los mayas, ¿te dejo ver? Sí. Están los zapotecos, los mixtecos, los otomíes, sí conocían a todos estos grupos, ¿no? Sí. Los tzotziles, los celtales, mazahuas y mazatecos, ¿no? O sea, como les dije, hay 68, pero estos son los que todavía tienen mayor cantidad de población que hable su lengua o que pertenecen también a los pueblos indígenas, ¿no? Son los con más gente. Ahora con la lengua. ¿Por qué es tan importante también el tema de la lengua? Ahí también puse un mapa y me gustan este tipo de mapas para que se vean dónde está concentrada la mayor cantidad de personas que hablan otro idioma u otra lengua, ¿no? El INALI marca 11 familias lingüísticas en el país, la mayoría concentradas en el sur, centro y sureste. Las del norte tristemente se han perdido, muchas ya se perdieron. Por desgracia, yo tuve oportunidad de ir a una comunidad Kumiai, que en donde ya nada más quedaba una mujer muy grande que hablaba la lengua. Y yo creo que para el tiempo que yo fui, ojalá no, pero yo creo que ya murió, ¿no? Y con ella se muere pues todo. Entonces es muy triste, pero en el centro sur-sureste pues todavía se impulsa mucho, incluso en las escuelas y todo, que los niños aprendan el idioma. Ahí están las 11 familias. Pero ahí también es cuestión de ellos mismos, porque sí me ha tocado 2 personas de Oaxaca, uno de ellos sí habla su lengua. Y el otro le decía que sus papás ya no le enseñaron, por lo mismo que se sentían discriminados. Eso es cierto. Por eso ya no les enseñan. Y sí hay mucha discriminación. De hecho, como una experiencia como docente, tenía una alumna, no recuerdo qué dialecto hablaba, y sufrió mucha discriminación al grado de que dejó de ir a la escuela, ¿no? Sí. Esa es una realidad, ¿no? O sea, durante muchos años se mantuvo como si fuera algo malo, ¿no? Hablar otra lengua o hablar en su idioma natal, que además es su propio idioma, pero lo que se está buscando, que se ha estado buscando a lo largo ya de, yo creo que unos 10, 15 años, es recuperar esas lenguas, ¿no? Entender que son parte de la identidad, no solo de los pueblos, sino también del país, ¿no? O sea, porque eso es lo que nos hace diversos y ricos a nivel también nacional, y que no es un motivo de discriminación, al contrario, es un motivo de orgullo, ¿no? Y exactos, o trilingües, porque algunos hablan inglés, náhuatl y español, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener como... pero eso es en un término meramente de institución, pero en la realidad hay mucha discriminación. Entonces, eso es un problema. Lo podemos hablar aquí, se puede hablar en las instituciones como lo que ve INTI, etcétera. Pero en la realidad el hablar un lenguaje indígena, ¿sí? En ciertos lugares, en ciertas
circunstancias discriminatorias. Sí, ese es creo que un trabajo que tenemos más bien las nuevas generaciones porque sí hubo una época, yo me acuerdo, ¿no? Que incluso en la escuela luego te decían que como que no se mencionaba mucho este uso de su propio idioma, pero creo que con este impulso que se está haciendo, que se está intentando desde las instituciones, pues es también un llamado a concientizar a la población de que todos tenemos que entender que no en todos lados se habla español como lengua principal, como idioma principal, ¿no? O sea que hay lugares en donde su idioma es el náhuatl, ¿no? Y de ahí luego pueden hablar español, saben hablar español, pero su idioma central, su idioma principal es el náhuatl, ¿no? Entonces, sí creo que la intención de estas dependencias, más allá es ir concientizando para cambiar ese estigma que sí se generó y que sí lo tuvo muchos años, ¿no? Pero eso también es una cuestión pues de nosotros mismos, ¿no? De que nosotros discriminamos o no a las personas, o al contrario, les fomentamos que sigan hablando un idioma, ¿no? Fíjate que de un tiempo para acá, unos tal vez 7 años, todavía tiene 2 años que me jubilé, en las escuelas empezaron a llegar cuentos en náhuatl, zapoteco, ¿no? Entonces nos damos a la tarea de preguntar con los padres de familia, porque nosotros no estábamos conscientes de que Juanita, Pedrito y hablaban sus papás. Entonces cuando tú te acercabas al papá o a la mamá y les hacías la invitación, les daba pena y decían, no, yo no lo hablo, aunque tú los hayas escuchado. O sea, a ellos mismos les da pena. Sí. Aquí tenemos gente de Michoacán, de Oaxaca, Que seguramente hablan, ¿no? o sea, hay gente aquí en el pueblo, aquí en la plaza, los que andan vendiendo papas, no sé si los han visto con un canasto, ellos hablan. Pero cuando ya tú les preguntas, les da pena. Porque justamente se enfrentan a estas cuestiones de discriminación, y lo peor de ¿no? todo, o sea, que ya no se los transmiten a sus hijos. Sí, se te pierde. digo, luchamos porque fueran a apoyarnos en la escuela, y si convencimos a una, fue ganancia. Pero de ahí afuera te decían no. No. Y porque además ya durante muchos años estuvo muy marcada la idea de que el progreso y el desarrollo era la cuestión de dejar de lado todo eso, ¿no? Para involucrarse en todo lo que es la ciudad y las manchas urbanas y las grandes urbes, ¿no? Y realmente ahorita se dieron cuenta del desastre que se causó con eso, ¿no? Total, exactamente, ¿no? O sea, porque al final se adoptaron como ideas de otros países que no tienen la diversidad cultural que tiene México, ni América Latina en general, ¿no? Y principalmente México, porque, bueno, en Sudamérica habrá 1, 2 o 3 grupos, pero aquí tenemos 64, ¿no? Entonces, sí hay una intención, al menos ahorita, de transformar todo ese desastre que se causó. ¿Va a ser muy difícil? Sí, porque hay una ideología ya muy marcada, ¿no? Y se quedó como muy cimentada. Pero sí se busca, que de hecho ya es más común escuchar, va a haber un taller de náhuatl o va a haber un taller de zapoteco, sobre todo, ¿no? O sea, al menos en las escuelas ya se empieza a ver y ya se empieza también a ver como algo más natural, ¿no? Pues no habla español, habla otro idioma, que hay que también aquí tener muy, muy claro que todos los que hablan náhuatl, bueno, ahorita me paso más adelante, pero hablemos un poco de los datos. Ya están los datos del censo del 2020, no se actualizaron con respecto a la pandemia, entonces nos quedamos como con lo que hubo previo y medio lo que se pudo hacer en la pandemia y lo que se terminó de hacer después de que ya se levantaron las medidas sanitarias, ¿no? Probablemente haya algunos cambios todavía por, tristemente, las personas que fallecieron o no, porque ya ven que la pandemia nos trastocó a todos, pero de acuerdo a este censo, pues todavía hay 7 millones de personas, más de 7 millones de personas hablantes de una lengua diferente al español, ¿no? El 6.1 de la población, que realmente es poco, ¿no? O sea, para la cantidad de pueblos que hay, sigue siendo un porcentaje bajo, la mayoría mujeres y el 48% de hombres. Solo 1 millón de ellos no habla español. O sea que cuando se enfrentan a alguna cuestión política, legal, de todo eso, tiene que haber un traductor con ellos porque no hablan español. Y el traductor tiene que ser parte de su comunidad, tiene que ser de confianza y tiene que estar apoyando a la persona que no habla, ¿no? O sea, pero por ley, por norma, tiene que encontrarse siempre la forma de comunicarse con esa persona en su idioma. No obligarlo a aprender español, sino como que el gobierno es el que tiene que poner todas las herramientas para comunicarse en su idioma.
De todas estas lenguas, las más utilizadas, como ya vimos, es el náhuatl, que se habla en 15 estados del país. Y bueno, aquí lo interesante es que si ustedes escuchan hablar a una persona en náhuatl, pero que es de Puebla, con una persona que habla náhuatl, que es de Hidalgo, o que es de aquí de la Ciudad de México, no se van a entender, ¿no? Ahí está la gran diferencia entre lo que es un idioma y una lengua y los dialectos, ¿no? O sea, el náhuatl tiene variantes o dialectos que por eso no se entienden. O sea, digamos que hay una matriz, una raíz, que es el idioma general. Es como si nosotros en español a veces hablábamos con alguien del norte, ¿no? O sea, a veces hay palabras que no les podemos entender, o con alguien de Veracruz, ¿no? Que tienen un acento también muy particular y palabras muy específicas que luego no nos entendemos y que son variaciones del español. No es que hablemos un idioma distinto, solo hablamos un dialecto, una variación de ese mismo idioma. Otra de las lenguas es el maya, que está en el sureste, y el celtal en Chiapas. Son las más habladas todavía. Y en donde más se habla es en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. De todo lo que vimos de datos, el 50% de las personas que hablan otra lengua están concentradas en esos 4 estados. O sea que ni cerca de nosotros, ¿no? O sea, en el sur-sureste, exactamente todo lo que es. Si se fijan, son todos estos azules fuertes, ¿no? Que son los que más hablan otra lengua y que luchan por conservarla y preservarla, ¿no? Ustedes van a Chiapas, gran parte de las escuelas, la educación que se da es en su idioma, o muchas de las materias, o sea, no se desligan de lo que les tienen que dar en español, pero mucho sí se da en sus propios idiomas. También en el maya, lo he visto en algunas escuelas que son específicas de maya. Y bueno, ya hablamos de los pueblos originarios y los pueblos indígenas, pero ¿quiénes son los mestizos? ¿Quiénes se supone? Es una combinación un intercambio cultural entre españoles y indígenas, y que hay bueno, pues obviamente cuando llegan aquí empiezan a formarse familias de tanto de españoles como de indígenas, y hay una mezcla de las razas, ¿no? de las diferentes. Puse esa imagen justo porque es como la intención, ¿no? De mostrar al español con el indígena que había, y como un resultado que somos pues, prácticamente muchos, ¿no? La mayoría a menos que vengamos de un linaje indígena o de una familia por completo europea, pues podríamos decir que pertenecemos o somos puros de algún lugar, pero en realidad con el paso de los años podríamos hablar de un mestizaje también único, o realmente ya todos estamos como muy mezclados con todos. O sea, sí, ¿no? Ya no podemos decir solamente venimos de un indígena y un español, ¿no? O sea, ya hay una diversidad de razas, de etnias que se juntaron, y que obviamente ya dan un resultado de un mestizaje mucho más diverso que el mestizaje que se planeó hace unos cuantos años, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son? Hablan mayoritariamente el español, su lengua natal se ha desvanecido o por completo se perdió, o nunca la tuvieron, también eso es cierto. Son principalmente católicos o cristianos y no reproducen ningún tipo de ceremonia prehispánica, es decir, que pues no van a verlos, o por lo regular no hacen alguna ceremonia como para pedir lluvia, alguna fiesta patronal, o se pueden identificar como mestizos siendo parte de un pueblo y se adhieren a las festividades, pero en general se mantienen como al margen de ese tipo de eventos. No pueden tener acceso a ninguna consulta indígena. Esto lo vamos a ver, es muy importante dentro de la legislación que tienen los pueblos originarios y los pueblos indígenas, porque ellos se amparan mucho por la consulta indígena, que ahorita vamos a ver cómo es, y en caso de ser mestizo o de no pertenecer a un pueblo, no puedes tener acceso tienes acceso a una consulta ciudadana, o así como una participación, pero no tienes acceso a la consulta indígena, que más adelante vamos a ver todo lo que implica. Y por último, son pueblos de costumbres determinados, están más en actividades como más específicas, ¿no? Más industrializados, ganaderos. Ustedes van al norte del país, eso es como muy muy normal, ¿no? O sea, ya no hay nadie que reproduzca alguna fiesta, ni siquiera Día de Muertos, ¿no? Que creo que pueden las fiestas ser muy variantes, pero el Día de Muertos, creo que todo el centro sur y sureste
sigue siendo una festividad muy importante y que reproduces, aunque la puedes reproducir como tradición, ¿no? O sea, aunque yo no pertenezco a un pueblo o barrio originario, ni soy de un pueblo indígena, pero sí me adhiero a esa tradición que es Día de Muertos, ¿no? Pero ya hay lugares en donde eso no existe, no lo llevan a cabo, y son a lo mejor las personas, por ejemplo, mi familia que es de Tamaulipas, mis abuelos eran de Tamaulipas, pero mis tíos y mi papá nacieron aquí, y varios de mis tíos se regresaron a Tamaulipas. Ellos llevaron esa tradición, ¿no?, de Día de Muertos, porque mi abuela sí la adoptó aquí, y ellos la reproducen allá, y aún así les cuesta trabajo porque pues todo el mundo los ve y dice, como, ¿por qué?, ¿no? Pero ellos pues sí tienen esa costumbre y esa tradición y lo siguen haciendo. Ahora, bueno, hay otros grupos étnicos, ya hablamos un poquito de ellos. Aquí en México hay los dos grupos étnicos diferentes a los que ya vimos, son los más grandes, son ellos, hay otros, pero si saben de quién estamos hablando, de los afrodescendientes, que ahí está, y quiénes son los de abajo. Los menonitas, mormones también ahí son parecidos, pero a los menonitas sí los han visto, ¿no? Aquí no sé si haya mucha población menonita. Están en Chihuahua, principalmente en el sureste. También vi ese dato. Yo no lo desconocía, yo pensé que estaba nada más en Chihuahua, pero hay muchos en el sureste también. A ver, vamos a ver las diferencias entre ellos dos. Los afrodescendientes, por toda la cuestión histórica que han tenido, ya están reconocidos dentro de la ley y la normativa indígena, pueblo originario y comunidades afrodescendientes, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver los títulos de las leyes, que son enormes, pero porque este grupo sí está reconocido ya está, digamos que todos los derechos que tienen como pueblos indígenas y originarios también los tienen los afrodescendientes, por una cuestión de histórica, por una cuestión de colectivo, y de que ellos se participaron y se empeñaron en que fueran reconocidos como un pueblo. Y bueno, en cuanto a los afrodescendientes, como les digo, ya están reconocidos. Hay un aproximado de 2.500.000 personas, aproximadamente 2 de cada 100 personas se identifican como afrodescendientes o son, y el 61% de ellos se encuentran en los estados de Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, en la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Y los menonitas tienen una situación diferente, porque hay muy poquitos, si se fijan, no hay más de 200.000 personas menonitas. No están reconocidos como grupo étnico por el gobierno, es decir, son un grupo étnico. Sabemos que tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus formas internas de organización, se dedican a la agricultura, pero no pueden acceder se rigen bajo las leyes de la Constitución General como cualquier ciudadano, no como un pueblo originario o como un pueblo indígena, ¿no? O sea, los derechos de la Constitución son para todos por igual y ellos están ahí dentro, ¿no? O sea, los que ya están establecidos aquí. Ellos llegaron principalmente de América del Norte o de Alemania, pero como les digo, pues no se reconocieron como, pues no son de este territorio, ¿no? Y están principalmente en Chihuahua, como ya lo habíamos mencionado, y en el sureste, ¿no? Y si se fijan, son grupos como muy cerrados, son más bien una cuestión religiosa, que tampoco se integran, ¿no?, del todo, que incluso no se mezcla, ¿no?, diríamos, no hay un mestizaje bueno, no podría generalizar, pero no se da, o es muy bajo, ¿no?, que se lleguen a casar con personas fuera de su grupo, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, la comunidad judía es otro ejemplo de estos grupos, ¿no? O sea, sabemos que tienen costumbres, sabemos que tienen sus propias fiestas, que incluso se paraliza Polanco, ¿no?, cuando pues están casi todos ahí, ¿no?, su propio calendario, pero no están reconocidos como un grupo étnico. O sea, ellos no se pueden regir con la legislación de los grupos indígenas de México porque no son de aquí. Llegaron a vivir aquí, se establecieron, están considerados como, pero tienen los mismos derechos que cualquier, y obligaciones que cualquier ciudadano que no pertenece, aunque ellos sí siguen reproduciendo todo eso dentro de la ciudad, ¿no? Principalmente están aquí en la ciudad, y tampoco sí son como un grupo muy cerrado que tampoco se vincula, ¿no?, con otras personas. ¿Y me cambió? Ahí está. Y bueno, vamos a entrar un poco en dónde están los pueblos originarios de la Ciudad de México. ¿Sí sabían este dato de que en todas las alcaldías hay al menos un pueblo originario? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahorita los vamos a ir viendo. Esta era la ciudad, esta era la cuenca de México, durante México Tenochtitlán. Si se fijan, aquí está México Tenochtitlán.
¿Y qué es lo que ha pasado? Es, digamos, que todos los pueblos originarios, nosotros Xochimilco, aquí está Xochimilco, por aquí está Chalco, por aquí va a estar Milpalta, Mixcoac, Chapultepec. Todos los pueblos se establecieron ahí, ¿no? Alrededor, todos alrededor del laguito, porque siempre todos los grupos humanos van a buscar agua, siempre. Y bueno, ¿qué pasa? Que al momento de que se transforma toda esta geografía de la cuenca y se secan los lagos, se modifican, pues ya se secan y se hacen canales y se hacen avenidas, pues cambia toda la distribución de los pueblos y de la ciudad misma, ¿no? O sea, ya como que ya sabemos que aquí ya no hay agua, este sería el centro de la ciudad y pues ya sabemos que ahí ya no hay agua, ¿no? Entonces, cómo todas estas cuestiones ambientales transforman a los pueblos y se van, no se reubican, pero se van adaptando a las nuevas condiciones que se generaron, ¿no? Donde, bueno, aquí ya lo leyeron, pero el primer pueblo originario fue Milpalta, ¿no? Que eso es un dato muy importante porque gracias a ellos, en el 96 se celebra el Foro de Pueblos Originarios Inmigrantes Indígenas de la Náhuatl, siendo Milpalta el primer pueblo considerado originario en la Ciudad de México. Ya luego obviamente se adscribieron todos los demás, pero digamos que son un grupo que estuvieron aquí desde el Anáhuac, ¿no? Desde que la cuenca estaba de esa forma. Hay, según los últimos datos del censo, esa es la población total de la Ciudad de México, 9.209.000, solamente en la Ciudad de México. O sea, no estamos tomando en cuenta la megalópolis, de lo conurbado exacto, ni Estado de México, nada más. Solo en la Ciudad de México hay esos. Y como habitantes, ¿no? Porque también hay mucho tránsito de la gente que va y viene todos los días, pero solo habitantes de la Ciudad de México somos esa cantidad. Y de ahí 129.000, casi 130.000 personas hablan una lengua indígena aquí en la Ciudad de México. Muy poquitos, o sea, 1.4% de la población de toda la Ciudad de México habla, principalmente sería náhuatl, ¿no? Pero es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque se propició mucho a que se perdiera, ¿no? O sea, todavía había lugares en donde se hablaba, pero pues que con el tiempo o ya no lo transmitieron, ya no lo quisieron aprender, no lo quisieron enseñar, por todas estas cuestiones sociales que sí hubo y que sí existieron y que existen. Ya vimos como toda la parte de lo que son las diferencias que hay entre los pueblos étnicos, originarios, barrios, donde están. Bueno, vimos los mapas de la República, vimos como la parte ya de la Ciudad de México. A pesar de que para la ley son pueblos indígenas y originarios, yo en el transcurso de este taller pues me voy a referir a pueblos originarios porque estamos en un pueblo originario, aunque para la ley digamos que los engloba a los dos. Hay varias leyes, varias digamos derechos que hay. Vamos a empezar del más grande hasta lo que atañe directamente a la Ciudad de México. La Constitución, en el artículo 2, dice que los pueblos indígenas y pueblos originarios son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual previo a la colonización. Digamos que antes de eso, quién se peleó con quién y quién invadió a quién, no es tan importante para la ley como hay un antes y un después de la llegada de los españoles y de la colonización, ¿no? O sea, porque primero llegaron y fue hasta después que ya empezaron a colonizar y que se empezó a transformar toda la parte social. ¿A qué tienen derecho los pueblos originarios y pueblos indígenas? A decidir formas internas de organización social, económica, política y cultural, ¿no? O sea, que pueden tomar sus propias decisiones en esos aspectos. Aplicar sistemas normativos internos. Aquí me dijeron que se llamaban ¿cómo? ¿Asambleas o hay mayordomías y hay mesas directivas, ¿no? O sea que prácticamente sería un órgano que los representa y en el que se organizan para tomar decisiones, ¿no? O sea, se le llame de alguna otra manera, cumple esa misma función. Respetar sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales en su toma de decisiones. Esto va a ser muy importante que lo recuerden porque cuando se enfrenten a una consulta, ¿no? Porque todas las consultas van a tener que respetar sus tiempos, sus calendarios, sus fiestas, sus formas de organización y, o sea, todo, ¿no? O sea, todo lo que implica ser pueblo originario. Preservar y conservar su lengua, hábitat y su territorio. Desde la Constitución ya está marcado el tratar de conservar esta lengua, ¿no? O sea, por mucho que se haya perdido y por mal que se hicieron las cosas, nos toca a nosotros tratar de que esto cambie y que al menos lo que se pueda recuperar, que no se pierda lo que todavía existe, ¿no?
¿A qué más tenemos derechos o qué más hay? Las voy a poner todas para pasarme para allá. Se busca la igualdad y se evita cualquier práctica discriminatoria dentro de la ley. Ajá. Busca también las leyes, buscan mejorar las condiciones de las comunidades y el acceso a la salud. Esto de la salud también es un énfasis en la presentación de la mañana. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos tenemos derecho a que en las comunidades haya centros de salud, yo no sé si aquí sea el caso, todavía se intenta recuperar la medicina tradicional. El tema con las parteras me parece que sigue estando en discusión de si se regulan o no. Hay mucha gente que todavía, o sea, que son parteras, pero a pesar de que tenemos derecho a estos centros de salud, también a que se desenvuelva o se siga desarrollando la medicina tradicional. Entonces, es como a ambas, ¿no? O sea, no puedes quitar una, porque también la gente tiene derecho a decidir si se quiere curar con una partera o si quiere ir con unas hierbas o si quiere ir al centro de salud. Tienen que tener acceso a todo. Extender red de comunicación, telecomunicaciones y carreteras, es decir, que no podemos mantener a un pueblo aislado. El gobierno tiene que implementar caminos, implementar entradas y salidas y comunicarlos con otros pueblos, otras regiones, otros estados, otros lugares, a menos que el pueblo no lo quiera. O sea, ahí podemos ampararnos con la autonomía de cada pueblo y con las decisiones de cada pueblo, que en general no ocurre. Ahorita ya hay un sistema de carreteras pues muy amplio, pueden estar un poco escondidos, ¿no? O hay lugares donde son muy complicados los accesos, ¿no? Hay algunas comunidades en Puebla, en Oaxaca o en algunos estados en donde las casitas de las sierras están tan alejadas entre ellos que solamente te puedes comunicar con una vereda, ¿no? O sea, para llegar de una casa a otra, porque no hay forma ni de meter camino ni de meter carretera, porque además solo es una casa, ¿no? Y luego la otra casa está hasta el otro lado y la otra hasta el otro lado, pero si se congregan en un mismo lugar, de la cabecera siempre va a existir transporte, carreteras, caminos y todo, ¿no? O sea, sí hay un punto de encuentro en donde ya se pueden comunicar con otros lugares. Aunque fíjate que las redes de comunicación realmente, aunque estamos comunicados, al no ser tan eficiente el sistema vial o de interconexión, es lo que a nosotros nos ha permitido que no hayamos sido absorbidos por la mancha urbana. O sea, y un poco nuestra topografía, pero más que nada es el sistema de interconectividad. Que es complicado y que por eso no se... Por eso es lo que nos ha mantenido un poco al margen, ¿no? Y que evita que la mancha urbana siga creciendo para acá. Bueno, tiene pros y contras, ¿no? O sea, porque el camino es difícil, pero también les permite mantenerse, no aislados, sí comunicados, pero sí como con una sana distancia, diríamos, ¿no? De allá. Propiciar la incorporación de mujeres al desarrollo y fomentar su participación. Aquí también en la parte de participación social voy a hacer mucho énfasis en cómo las mujeres están participando, ¿no? Aquí lo veo un poco equitativo, si hay más hombres que mujeres, pero qué tanto las mujeres están intercediendo en la toma de decisiones, ¿no? Y qué tanto se ha transformado el pueblo para permitir eso. Consultar en la elaboración de planes de desarrollo incorporan sus propuestas. ¿Perdón? Digo, siempre han sido matriarcados. A ver. Matriarcados disfrazados de patriarcados, pero ¿sí? Yo siempre lo he sostenido, porque además lo he vivido. Como originario de acá, por ejemplo, en Milpalta, si ustedes, bueno, ahora ha cambiado tal vez la dinámica y la apariencia, pero la mujer ha sido decisiva en la toma de decisiones en la comunidad de Milpalta. Que dejan que el hombre lo manifieste es otra cosa, pero ellas son las que toman decisiones atrás. Ha sido así. Eso mismo es el patriarcado, a pesar de que se da la impresión de que las mujeres son quienes toman las decisiones en el hogar, al final de cuentas quien tiene el poder es el hombre. Por eso mismo se dice, pero es que las mujeres dejan que los hombres hablen, pero no es verdad, es que los hombres tienen poder para poder hablar. Aquí lo que se busca es que la representación y digamos las que van a tomar decisiones en las asambleas, en las mayordomías, en lo que me dijeron aquí como eran las organizaciones, también sean mujeres. O sea, una cosa también es lo que se discute en casa,
que puede ser que sea la mujer la que dice y todo eso, pero en los colectivos de toma de decisiones lo que se busca es que también sean mujeres las que estén participando, ¿no? También en cuestiones de tierra, en cuestiones de heredar bueno, pues sí, tierras, territorios, ejidos, todo esto, que sean las mujeres las que ya tengan como su figura política, su figura de identificación, ¿no? O sea, que son ellas las que están a cargo de. Eso es lo que también está buscando la ley, ese tipo de participación. Ya, incluso las decisiones ya internas que se puedan tomar dentro de casa, pues ya hasta pueden ser como hasta colectivas, ¿no? Tomando en cuenta a lo mejor a los niños, a los jóvenes, a todo esto. Pero en la toma de decisiones sí se busca que ya haya más equidad y que las mujeres ya se presenten a ese tipo de reuniones. Sí, es lo que iba a mencionar, que ya en la normatividad jurídica ya se establece el porcentaje para equidad de género, ¿no? Sí, vamos a hablar también un poquito de eso porque, bueno, ahí también hay una cuestión de la paridad, ¿no? Pero vamos por partes. Y consultar la elaboración de planes de desarrollo e incorporar sus propuestas. O sea que tenemos entendido, o deberíamos entender todos y los tomadores de decisiones, que el desarrollo que necesitan aquí en Milpalta no es el mismo que necesitan en Coyoacán, ni el que se necesita en Coajimalpa, ni el que se necesita en Benito Juárez, ni el que se necesita en Iztapalapa, ¿no? Hay necesidades, hay grupos diferentes, hay todo distinto, y por eso es tan importante que los mismos pueblos sean los partícipes de estos programas de desarrollo, ¿no? O sea, a lo mejor aquí quieren llegar un día y plantarles algo que no necesitan y que no va con sus usos y costumbres, y que ustedes dicen, pues, ¿no? Porque no es algo que ni necesitamos ni queremos, ¿no? Para eso sirve la consulta, ¿no? Un claro ejemplo es lo que pasó recientemente en San Gregorio, ¿no? Toda la discusión que surgió derivado de que el proyecto que tenía en mente no se llevó a cabo la consulta. Pero al final se detuvo el proyecto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se organizaron para tomar esas decisiones, ¿no? Sí, aquí es sí, el problema es que las autoridades no implementan las consultas. Ahorita avanzamos al tema de... O sea, implementan o hacen sus propuestas de gobierno, más nunca haciendo hincapié en ver, aunque ya, por ejemplo, aquí en Milpalta saben cuáles son las necesidades de la comunidad y querer implantar otras cosas, pues es ir en contra de la misma comunidad, ese es el problema. Pero bueno, sí, entonces vamos por partes. Ahorita va a llegar el tema de la consulta y acceder plenamente a la jurisdicción del Estado respetando usos y costumbres. Esto me voy a adelantar también un poquito porque, bueno, todos tenemos el derecho de todos en la Constitución, ¿no? O sea, una cosa es ser mexicanos y ser de la Ciudad de México y tener los derechos y obligaciones como mexicanos y como tejereños, o no recuerdo el gentilicio. Y otra cosa es la ley que los ampara como pueblos originarios, ¿no? Digamos que tienen doble, ¿no? Yo no sé si aquí vale, pero, perdón, es en el anterior mensaje. Está el primer cuadro, dice, se busca la igualdad. Ajá. Y luego en el de la izquierda dice, respetando usos y costumbres. Ahí yo lo veo como un poquito contradictorio. Finalmente, ¿no? Entonces yo creo que la palabra que tendría que ser sería equidad, que sería la más adecuada, ¿no? Cada quien sus necesidades y claro, dependiendo de lo que necesite. Habremos de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? O sea, la igualdad se ve y evitar la práctica discriminatoria es que ante la ley todos somos iguales, porque somos mexicanos, porque sobre todo hasta para la Constitución hay una igualdad de derechos, ¿no? O sea, no puede el gobierno decirte a ti no te voy a dar el derecho a tal porque traes azul, ¿no? O sea, todos tenemos el mismo acceso a esos derechos y evitar las prácticas discriminatorias, ¿no? Yo lo estoy discriminando porque viene de azul. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? Que es diferente a usos y costumbres. ¿Por qué? Porque aquí ya son normas internas. Que sí se promueve que haya algunos, por ejemplo, en esta de la toma de decisiones de las mujeres, se está promoviendo, ¿no? Al final, eso sí es un poco complicado, porque si hay usos y costumbres que marcan determinadas cosas y que se tienen que respetar, pero pues también en este cambio que se está buscando dentro de los mismos pueblos y de los mismos territorios, como me lo han dicho que han cambiado mucho, bueno, pues sí se puede llegar a transformar algunas prácticas en donde pues ya
exista otro tipo más de equidad con respecto a las mujeres. Los que, perdón. Casamientos obligados. Ajá, exacto, o sea, esos son el tipo de cosas que a pesar de que son usos y costumbres, sí podrían irse transformando y que se está buscando que, pues porque ya hay otro tipo de derechos, ¿no? Los derechos humanos, los derechos internacionales, o sea, ya hay como otras miras que se dieron cuenta y que siguen, ¿no? Pero que se está tratando poco a poco de concientizar a que eso pues podría transformarse, ¿no? Podría cambiar. Sería que estos usos y costumbres muchas veces en muchas de las comunidades son violatorios de derechos humanos. Entonces lo que tendría es que transformarse, cambiar estos usos y costumbres y adecuarse a la legislación, ¿no? Pero bueno, por los mismos usos y costumbres, ¿no? Claro. Es más difícil. Exacto, pero sí se pueden transformar, o sea, toda la gente cambia, ¿no? Y todas las sociedades son dinámicas y así ha cambiado el territorio, cambiamos nosotros, cambian las generaciones, cambian lo que quieren hacer ahora. Entonces creo que ese tipo de cosas poco a poco sí podrían irse cambiando, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de los que se casan niñas muy chiquitas, o sea, o los matrimonios arreglados, luego también en algunas familias, no sé, cosas así que podrían irse modificando para irse adecuando a otras costumbres, sin cambiar su esencia ni como pueblo ni como colectivo, ¿no? O sea, creo que ahí, o sea, eso no es un indicador de que ya por cambiar esto ya dejaron de ser para nada, ¿no? O sea, creo que es irse transformando y adecuando también a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Porque como lo hemos visto, pues no están aislados, ¿no? O sea, no estamos del todo aislados. Ahora hay una nueva ley de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Si se dan cuenta, es un nombre muy largo. Aquí los pueblos y las comunidades originarias fueron reconocidos por primera vez en la reforma en la Ciudad de México en el 27 de mayo del 2010, ¿no? Anteriormente, la Ley de Participación Ciudadana del entonces Distrito Federal no contenía un precepto que reconociera a los referidos en los derechos. Existe un marco constitucional acorde con los estándares internacionales de los pueblos, o sea que además de que los protege a los pueblos y barrios originarios e indígenas, la ley nacional, también están amparados por convenios y por legislaciones internacionales que empiezan los derechos humanos, la ONU, todo eso, a hacer presión para que también tengan otro tipo de derechos, ¿no? Y esto es muy importante, se consideran entes autónomos y con libre determinación, ¿no? Siempre, ante toda la ley, ustedes son los pueblos son los que deciden cómo y con qué. ¿Qué son los derechos? Para el gobierno de la Ciudad de México los reconocerá como pueblos originarios con una trascendencia histórica. Y aquí era donde quería entrar un poco en el debate de qué ocurre con Santa Fe. ¿Ustedes creen que Santa Fe es un pueblo originario? Pues sí, seguramente se construyó sobre un asentamiento primordialmente, ¿no? Posteriormente evolucionó y los intereses económicos lo han modificado, pero inevitablemente está construido sobre un... Entonces, ¿tienen una trascendencia histórica o ya no? Sí, claro que tiene una trascendencia histórica. O se cambió, o se transformó. Porque los que viven ahorita en Santa Fe no son los que vivían en Santa Fe. Pero existe el pueblo de Santa Fe. Y su historia. Entonces, sí hay a pesar de los cambios y las transformaciones, sí existe una trascendencia histórica y sí es un pueblo originario, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? Se darán las bases para un registro que ahorita en general ya todos están, pues les digo que hay algunas variaciones en cuántos hay, pero todos están registrados. Y existe una atención prioritaria a grupos que sufran violencia, discriminación, exclusión o trata. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que si alguien va a pedir algo a la alcaldía o al gobierno de la Ciudad de México y se encuentra en esta situación, pues se le va a dar prioridad, ¿no? por las condiciones que tienen, llámese violencia, llámese, pues sí, hay como demasiados factores que por los que los demás pueblos entenderían que es más necesario darle prioridad a resolver una situación de un pueblo, ¿no? Tienen derecho a obtener información desglosada en su idioma y con respecto a la composición demográfica. O sea que toda la información que salga del gobierno, leyes, estatutos, convenios, modificaciones, todo eso, ustedes tendrían que estar enterados. Si se hablara una lengua o un idioma indígena, tendrían que, o sea, si hablaran náhuatl o algo así, todo tendría que ser traducido. Si no, pues en el idioma que en este caso es español, pero toda la información debe ser clara, debe ser accesible,
debe tener como todos los datos que importan. En cuanto a composición demográfica, bueno, pues las estadísticas, cuántas mujeres hay, cuántos niños, cuántos centros de salud, qué tanto están funcionando, la educación, como toda la parte del INEGI, la parte de que ese levantamiento de datos, ustedes deben de tener acceso como fácil, ¿no? Y conocer en qué situación se encuentra su pueblo. Y el derecho a la participación, que creo que es, no es el último, pero además de ser un derecho también es una obligación, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar un poco de los derechos. Y bueno, creo que ya no sigue aquí sí, todavía. La autoadscripción, ¿habían escuchado este término, este concepto de autoadscripción? Lo voy a poner todo. Este es un concepto que está amparado y lo promueve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se refiere a asumirse como parte de un grupo indígena que conserva determinados elementos culturales como la lengua, costumbres, tradiciones y una conexión territorial importante. Esta se puede dar de manera individual, o sea que yo puedo ir un día a la Suprema Corte de Justicia y autoadscribirme como parte del pueblo originario de Tecomitl, ¿no? O sea, una cosa es que ustedes me reconozcan y otra cosa es que yo me autoidentifique y me autoadscriba como tal. Entonces, ¿qué va a hacer la Suprema Corte? Va a hacer un peritaje en donde va a buscar todos estos elementos culturales que yo debería de tener. Bueno, por ejemplo, si aquí ya no se habla la lengua, pues ya va a entender que yo no tendría por qué hablarla, ¿no? Pero de que yo siga con una continuidad histórica, que sea parte de las costumbres, de las fiestas, de las tradiciones, que tenga territorio, ¿no? O sea, que también sea parte de aquí y que tenga rasgos culturales. Este es un término muy subjetivo y muy complejo. ¿Por qué? Porque cualquiera podría autoadscribirse, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues lograr todos los derechos que implica ser parte de un pueblo originario, de un pueblo indígena. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los elementos que se consideran para la autoadscripción? Hay un peritaje, la Suprema Corte tiene que contratar antropólogos, arqueólogos, historiadores, todo esto para... Es más común que haya una autoadscripción grupal, ¿no? O sea, como que un grupo dijo, me autoadscribo como tal, y entonces ya el peritaje o el estudio se hace a partir de ese grupo, y bueno, es un acto voluntario, como les digo, requiere un peritaje, y es una identificación muy subjetiva, ¿no? O sea, porque al final no vamos a poder comprobar 100% que la persona sea o no sea parte de un pueblo, porque él se está autoadscribiendo o ella se está autoadscribiendo, pero pues tenemos que ver como todos los rasgos alrededor de esa persona o de ese grupo para ver si sí es o no, ¿no? Tienen que tener una identidad y una pertenencia cultural y una continuidad histórica y conexión territorial, ¿no? Siempre hacen como mucho énfasis en la parte del territorio, porque es lo esencial, y el vínculo cultural, histórico y político. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Les voy a contar un ejemplo de una comunidad con la que yo trabajé en Guadalajara, cerca del Bosque de la Primavera, que es como su Chapultepec, pero de allá. Había un grupo, había una situación ahí en el bosque que estalló, y una de las personas, de los ejidatarios que vivían ahí, se autoadscribieron como indígenas. Y a mí lo que me dijeron fue, es que yo me estoy autoadscribiendo como indígena. Y yo le decía, bueno, ¿pero a qué grupo se autoadscriben? A los indígenas. Y esa fue su respuesta. Pero yo le decía, es que, ¿a qué grupo? A los nahuas, a los huirráricas, a los chinantecos, no sé, cualquier grupo podía haber sido, ¿no? Y no me supieron dar una respuesta. Entonces yo no hice un peritaje como tal, eso era un ejercicio que tenía que hacer, pero me llamaba mucho la atención que cuando yo fui a esa comunidad, pues sí había una conexión territorial porque eran ejidatarios, o sea, sí, eso es cierto, y vivían ahí, y de hecho habían sido un poco desplazados porque al momento de que crece este bosque y se hace área natural protegida, pues los desplazan, ¿no? Pero no tenían nada, no había lengua, no había indumentaria, no había fiestas, no había nada cultural, no había organización interna, asambleas, mayordomías, no había nada de eso. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Eso es lo complicado de la autoadscripción, ¿no? Es algo, el ejemplo podría, no sé qué tal se pueda manejar aquí, con el crecimiento que ha sufrido la comunidad, incluso para los asentamientos irregulares, a los que muchas veces les llamamos avecindados. Sí, lo escuchaba. Entonces, ellos en determinado momento podrían asumir esta postura. Sí lo hacen en una forma grupal, pero también que tanto ustedes los aceptarían. ¿Cómo?
porque dentro del peritaje en las preguntas va a estar eso, ¿no? O sea, qué tanto se integran, qué tanto se involucran, qué tanto, o sea, es como dando y dando, ¿no? O sea, si vas a ser parte del pueblo también implica una responsabilidad, ¿no? Y Sí, entonces todos estos asentamientos llevan consigo un nombre del paraje donde se asientan. exacto, o sea, pero Y sí, esos parajes forman parte del territorio de esta comunidad. y ya son dueños, o sea, ya son parte de ese Son- territorio. somos poseedores, Poseedores, de la tierra. Ajá. Pero qué tanto ellos sí por ciertas condiciones de intereses, ellos puedan asumirse como tales. Decir, bueno, a nosotros nos discriminan por ser avecindados, pero si nosotros decidimos entrar en esta postura, y claro que reconocemos toda la cultura o identidad del pueblo de Tecomil, ¿qué pasa? Si ellos decidieran, por ciertas cuestiones de intereses. Pues ellos, o sea, lo que se van a tener que enfrentar es primero a estar en colectivo, ¿no? O sea, no creo que sea solo de una persona, sino como de un grupo, pero sí va a tener que haber un peritaje en donde se hace un estudio como muy general, o sea, más bien muy profundo, de dónde llegaron, cómo se asentaron, qué tan heterogéneos son entre ellos, ¿no? Porque puede venir gente de Puebla, de Oaxaca, de Hidalgo, del Estado de México, y no conforman un grupo como tal, ¿no? Como ustedes, ¿no? Que todos, o sea, podrían ir y regresar, pero son de aquí, y su familia es de aquí, y sus abuelos son de aquí, y sus, o sea, más sus ancestros son de aquí, ¿no? Entonces, ahí también empieza a perderse la conexión territorial. Es como lo que les decía hace rato de los triquis, ¿no? O sea, que tienen aquí en la Ciudad de México un asentamiento, pero no tienen un territorio. Ellos se regresan a sus tierras y entonces sí. Entonces, en este caso sí sería complejo, porque además también tendría que haber una identificación por parte del pueblo de Tecomitl, ¿no? O sea, decir, sí, nosotros los aceptamos, los consideramos parte de, o no. ¿Y por qué? Y también por qué razones no se han considerado, porque también puede ser... parte de una realidad. Ajá, o sea, y que probablemente se quieran integrar, ¿no? O sea, pero al final el reconocimiento, eso lo tendría que decir la Suprema Corte, y más bien si ellos logran justificar por qué sí son, pero que, pues no sé, por ejemplo, si se integran aquí con ustedes a las fiestas o a las organizaciones y todo eso, qué tanta responsabilidad también, qué tanto cumplen con lo que tendrían que hacer, y entonces probablemente sí podrían autoadscribirse como ya parte del pueblo originario de aquí de Tecomán. También de eso, pues de autodescripción, porque yo nunca lo había oído, ¿no? Entonces... Sí, no, es un término reciente, tendrá unos 10 años, pero que sí le ha permitido a muchos grupos que no estaban identificados, pues sí, ser parte de, ¿no? O sea, de un grupo o identificarse como, pero también es un concepto muy complejo, ¿no? Porque pues también... Disculpe, entonces una autoadscripción sería como el buscar a través de una acción un beneficio que le están dando a un grupo o una comunidad. Más que el beneficio es el reconocimiento. Bueno, tener un reconocimiento tengo algún beneficio, ¿no? Sí, el exacto. ejemplo que daba de Santa Fe, hay una cantidad de población, no sé cuánto será, pero si aquellos que viven en los grandes penthouse y todo eso se unieran a los del pueblo, porque a lo mejor ese territorio va a tener cierto beneficio económico o alguna cuestión por el estilo, y se autoadscribieran haciendo o participando en los eventos del pueblo de Santa Fe, entonces sí podrían acceder a eso. Lo veo difícil porque no están dentro de sus usos y costumbres, ¿no? O sea, porque a simple vista uno puede ver que no es lo mismo el pueblo de Santa Fe que el Santa Fe como en un hipotético, ellos podrían argumentar que sí, ¿no? O sea, ellos podrían ir a la Suprema Corte con una solicitud de autoadscripción, ¿cómo? O sea, ellos están en su derecho de autoadscribirse, eso es cierto, todos tienen derecho de autoadscribirse. Ya que la Suprema Corte dictamine que sí son o que no son, ya es diferente, porque el estudio es el que se tiene que hacer. Para eso se contrata gente totalmente ajena a los pueblos, que van y que investigan y que están ahí y que van a poder decir, no son, porque pues esta gente vive en las oficinas, o sea, tiene una dinámica social totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso sí se puede dictaminar, pero en su derecho están cualquier colectivo, cualquier persona, o sea, como lo vimos, es colectivo o individual, que se puedan autoadscribir como parte de un pueblo indígena o de un grupo originario. Bueno, me voy a poner de ejemplo. Yo nací en Coyoacán. Me casé con una persona originaria de Xochimilco.
por ende, pues tuvimos hijos. Mis hijos son de Santiago Tepalcatlalpan. Pasó el tiempo, me divorcié. Yo me fui a comprar terreno por otro lado. Mis hijos se quedaron con la familia de mi papá. Y yo, se me ocurrió preguntar, bueno, el día que yo fallezca, ¿puedo yo, mi cuerpo puede quedarse en el panteón del pueblo? No. Eso lo decide el pueblo. Exactamente. Es que esas son el tipo. Los niños sí, sus hijos seguramente sí. Ajá. Pero porque tampoco se quiso autoadscribir en su momento. Pero usted también, pero por ejemplo aquí sería el caso de una persona en individual que se quiere autoadscribir. O sea, si usted quisiera autoadscribirse como, bueno, es que en este caso ya hay un divorcio, ¿no? De por medio, ya no hay una como un vínculo familiar. Pero imaginemos que sigan casados. Ajá, exacto, pero si ahí están sus hijos pero es un pueblo diferente al de... ahí mismo. Ajá. Pero no, o sea, el mismo pueblo no la ha reconocido como, ¿no? Pero podría ir con su solicitud a la Suprema Corte a decir, ¿por qué? Porque hubo un vínculo familiar, hay hijos de por medio, y bueno, no sé si se integre a las fiestas, hacia todo eso, o sea, que contribuya con, y probablemente se le daría la autoadscripción. Pero también hay... ¿Tú vives ahí? Sí, yo vivo en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan. Después de mi divorcio yo compré terreno ahí mismo en el pueblo. ¿Pero por qué no podrías? Porque no es originaria. ¿Funciona igual? No. Funciona de manera económica. No, pero es que se supone que todos los panteones son civiles. Exactamente. Yo por el tema podría negar. Ajá, porque el pueblo es el que lo conserva. Aquí pasa lo mismo. Pero con una módica cuota. Sí, te pueden negar, o sea, porque además, o sea, en lo jurídico no te pueden prohibir enterrarte ahí si es tu comunidad. Pero hay un patronato. En el pueblo hay un patronato. Sí, no la van a dejar. Aquí, que si no tienes un recibo no te entienden. Si no has participado con las operaciones del pueblo, exacto, o sea, sí. Detiene el proceso de pues cuando yo estuve casada, pues tuve que entrar de ruego, ¿no? Pero ya ahorita ya... sigue aportando a las fiestas, igual sus recibos, y cuando sea el hecho, aquí está, yo he participado. Exacto, o sea, y dejarlo claro. Esa es una de las digamos, requisitos que usted, que no es del pueblo, y que ha participado, aunque no sea del pueblo, ha participado en las fiestas con los que pasan a cobrar para la fiesta del Santo, de Navidad, de lo que sea. Tenga usted su recibo y con eso va con el encargado, digamos, con el coordinador, y porque tiene que firmarle un documento y dice, aquí están mis operaciones. Pero por ejemplo, bajo esos términos, como lo que tú crees, en Tecomit no se podría aplicar porque pues cuánta gente se entierra en el panteón que no es de acá, ¿no? O sea, y lo mismo aplica para exactamente, por ser panteón civil. Y ahí en Xochimilco el panteón civil, por decirlo así, es el Ejidotepec. Ahí se entierran las personas que viven en los barrios o en las colonias. Bueno, hay que entender que son dos panteones, son diferentes. Esto no es un panteón civil, este es un panteón que hizo el pueblo seguramente por toda la idea, o sea, todo lo que implica la identidad de la muerte en este país, con esta ciudad, principalmente o sea, toda la tradición familiar que existe en ese panteón y como todo el linaje familiar está ahí, ¿no? Por eso se hizo ese panteón seguramente y por eso es tan cerrado el tema, ¿no? Por eso ella no es, seguramente su ex esposo sí se va a poder enterrar, ¿no? Porque él es de ahí, pero también porque en muchos pueblos todavía esta cuestión ya del divorcio pues ya implica una separación, ¿no? Y entonces pues como no se quedó, entonces no es parte de... Pero pues a lo mejor llegando a un acuerdo, ¿por qué? Porque están sus hijos. Y si sus hijos se van a querer enterrar ahí, entonces yo creo que sí podría haber un acuerdo con los coordinadores o el patronato para decir, bueno, es que yo quiero estar con ellos. Eso es más una cuestión de diálogo y de decisión interna. Si fuera el panteón civil, sí, ¿no? O sea, si ella va a la alcaldía y, o sea, va a tener que, ¿no? Pero como aquí... Es que aquí en Tecomit era algo similar. Y digo, era algo similar
porque después sale con que eran panteones civiles, ¿no? Y argumentando esto, entonces yo podría tener un familiar que vivía en la ciudad y por conveniencia, por todo, decía, no, pues que se entierre porque yo vivo aquí y es mi familiar. Y que se venga para acá, ¿no? Entonces, aunque él no hubiera conocido Tecomi, pero se prestó más como una situación, la verdad, de negocio, de malos manejos por parte de ciertas autoridades o ciertos encargados, y tendría el panteón de Tecomi tendría que manejarse bajo la línea que están manejando ahí en Santiago. Lamentable o afortunadamente, no sé, depende como lo que quiera ver. Sí, ¿verdad? Porque el perjudicado, el beneficiado. El perjudicado somos la comunidad, porque el panteón se llenó muchísimo de gente que pues no se conoce. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué vinieron? Pues no sabíamos. A menos que se organicen para hacer un panteón de ustedes. No, es que ese era. Entonces ya lo cambiaron. Ajá. Ya Sí, pero se tuvo que reglamentar y ahí se reglamentó, y entonces ya dicen, no, pues se puede sepultar cualquier gente, ¿no? Pero originalmente también era así hasta que lo lograron cambiar, ¿no? Y bueno, aquí los de Xochimilco han resistido en eso, porque pues también hay mucha gente que muere y probablemente vaya ahí donde los entierran. Bueno, viendo lo de la autodescripción, ¿cuál es el motivo o cuál es el objetivo? ¿De autoadscribirse? Sí, de autoadscribirse. Pues sí, ser parte de todo lo que implica la cuestión de la ley, de las leyes indígenas, y muchas personas también lo hacen porque tienen una identidad cultural, ¿no? O sea, creo que también es muy válido decir que hay gente que lo hace porque realmente se siente identificada con, ¿no? Y que es porque quiere seguir perteneciendo a ese pueblo y porque quiere estar dentro de todo lo que implica, o sea, responsabilidades y derechos, ¿no? Pero en general es también una cuestión de normativa, ¿no? O sea, porque entonces ya no nada más son ciudadanos en donde, por ejemplo, a mí que no pertenezco a ninguno, pues estoy con la Constitución, ¿no? Y con la ley de la Ciudad de México y pues con algunas leyes como internas, ¿no? Pues por alcaldías no hay, entonces nada más la de la Ciudad de México. Pero ser parte de un pueblo indígena, bueno, pues ya tienes otro tipo de derechos, ¿no? Pues las decisiones internas, la consulta, que bueno, que ahorita ya vimos que no se da, pero tendría que ser libre, previa e informada, y como que todos los beneficios que integraría ser parte de un pueblo originario y pueblo indígena. Sí, o sea, hay gente que lo hace de forma como con un interés muy particular, o hay unos que sí es una cuestión muy fidedigna, ¿no? De sentirse identificados con esos pueblos. Y ahora este ejercicio lo quería hacer, pero ¿qué sigue? Me lo voy a brincar un poquito, al fin ya discutimos un poquito de la autoadscripción. Y igual si mañana nos da tiempo, bueno, ya hablamos de los que sí son, no son, y me la voy a brincar porque si no ya no nos va a dar tiempo de la otra. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 59, aquí puse algunos nada más, porque si se van fijando, todo lo que implica leyes y derechos indígenas y de pueblos originarios son muy parecidos, ¿no? Pues la autodeterminación, el que puedan hacer, puedan replicar sus usos y costumbres y todo eso, pero traté de poner algunos que pueden llegar a ser diferentes o que los marca determinada ley. En este caso, pues la toma de decisiones ya estaba. A medios de comunicación propios, eso no se había visto, seguramente estará en la Constitución en otro artículo, pero ¿qué quiere decir? Que ustedes dentro del mismo pueblo se pueden organizar para tener una vía de comunicación propia, ¿no? Ya sea en su lengua, que no es el caso, pero así redes sociales, un periódico, un programa de radio, un programa de televisión, o sea, algo que de forma interna ustedes se puedan comunicar. Al desarrollo, que ya habíamos hablado, la educación, la salud, tierra y territorio, o sea, si se fijan son prácticamente los mismos, ¿no? Y un órgano de implementación, o sea, que es, digamos, un grupo, un comité o una asociación de personas del pueblo que van a ser como el vínculo con las dependencias, ¿no? Con la alcaldía, con las secretarías, o sea, cualquier tipo de secretaría, con el INAH, con la Secretaría de Cultura. Tiene que haber un órgano dentro del pueblo que esté regulado por el pueblo, identificado con el pueblo, para que sea el intermediario que como que va y viene. Ajeno a cualquier asamblea que ya esté... debería ser, pero se está pidiendo ahorita que sea ajeno a, ¿no? O sea, ajeno a las asambleas ya internas, ¿no? Pero pues que sí se conozcan, ¿no? O sea, que al final estén reconocidos por la comunidad, ¿no? Ese sería el... Muchas de esas funciones son las que debe realizar el coordinador. Exactamente, ¿no? Sí, también hay los concejales. Más que nada en Tecó, porque sí está el Consejo del Pueblo, que está electo, sí, y está también el coordinador de la comunidad, que también es electo.
y se supone que su función es un intermediario entre las autoridades. Sí. Sí, aunque... Sí, ahí justamente vamos a hablar del tema de la participación, pues que tanto el mismo pueblo le exige o le pide o le rinde cuentas y todo eso, ¿no? O sea, aquí, bueno, ya con todas estas leyes que vimos, y particularmente en la Ciudad de México, se habla de que es una ciudad intercultural, que hay demasiadas cosas, ¿no? O sea, como hay demasiados elementos culturales en la ciudad juntos, pluriétnica, ya vimos que hay muchos otros pueblos, grupos étnicos que están aquí, que están identificados, plurilingüe y pluricultural, ¿no? Entonces, con toda esta diversidad que tiene la Ciudad de México, la ley lo que intenta decir es, todos estamos aquí, todos tenemos que caber aquí y todos tenemos que tener derechos aquí, ¿no? O sea, como que cohabitar de forma sana, honesta, todo esto, ¿no? O sea, la ciudad lo intenta, al menos que todas estas diferencias no sean un motivo de discriminación, sino de integración y de generar más riqueza cultural en esta ciudad. Que además geográficamente pues es muy pequeñita para toda la diversidad de pueblos, de lenguas, de cuestiones que hay, ¿no? Como les dije, también hay convenios y hay legislaciones internacionales que protegen a los pueblos y comunidades indígenas. El más importante, o uno de los más importantes, es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Estas son acciones coordinadas entre el gobierno y los pueblos para generar un beneficio por el pueblo y el desarrollo, ¿no? Protección y salvaguarda de su identidad, historia y patrimonio. Este convenio lo ratificó México, o sea que se tiene que adherir a lo que pide el convenio 169. Los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades, porque pues como habíamos visto no son las mismas necesidades lo de aquí que lo de que pueda pasar incluso en un pueblo acá arriba, ¿no? Tienen derecho a volver en caso de que hayan sido reubicados o se hayan ido. Esto de la reubicación es el último recurso al que tiene que llegar el gobierno, ¿no? O sea, pase lo que pase, el último recurso, lo último que es así, ya no tuve más opción, es reubicar un pueblo. Eso es muy complicado, es muy desgastante, es motivo casi siempre de conflicto y tendría que ser el último recurso, o sea, bueno, a menos que haya un desastre natural, ¿no? O sea, en ese caso sí, el último, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones de proyectos de infraestructura, lo último que se tiene que hacer es reubicar. O sea, primero reubicas el proyecto antes que reubicar a la gente, ¿no? Pero bueno, ha pasado, hay casos que han pasado y entonces se tiene que como que manejar de otra manera, ¿no? Y la consulta previa, libre e informada, ¿no? Como les dije aquí, lo más importante que tienen de este acuerdo, de este convenio, es la consulta. ¿Por qué? Porque la consulta, el gobierno, las autoridades o quien quiera que vaya a convocar, tiene que hacerlo de forma previa. ¿Por qué? Porque tienen que respetar que haya una fiesta. O sea, no pueden llegar a decir, vamos a hacer una consulta el 3 de mayo, ¿no? O sea, que es una fiesta importante para cualquier, el día de su fiesta patronal, o en una posada, o en una ceremonia agrícola. O sea, tienen que entender que tiene que ser previo y la intención de que sea previa es justamente ver que no interfiera con esos días importantes para los pueblos. Libre, es decir, que se tiene que dar de forma libre, no se puede obligar a nadie a ir, no se puede obligar a nadie a no ir, sino que es una convocatoria abierta. E informada, pues se tiene que dejar muy claro para qué es la convocatoria, qué temas se van a tratar, cuál es el lineamiento que van a llevar y los acuerdos que se tienen que tomar, ¿no? O sea, que tienen que llegar a un acuerdo, pero de ese mismo tema. O sea, no pueden convocar para una fiesta patronal y en la consulta hablar de maíz, ¿no? O de cuestiones productivas. O sea, tienen que respetar los temas que se están trabajando. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aquí también hablan de pueblos indígenas, pero están los pueblos originarios, ¿no? En muchas leyes también se marcan pueblos indígenas y pueblos originarios. ¿Por qué? Porque si recuerdan al principio les dije que el concepto de indígena era una cuestión como que englobaba, ¿no? Como a todos y que los ponía a todos los pueblos en un solo concepto. La idea de transitar hacia pueblos originarios, incluso, o sea, en lugar de que sean pueblos indígenas, ahora sean pueblos originarios, pues es que le da todavía un sentido como de mucha más pertenencia y territorial, ¿no? O sea, es como, no es lo mismo decir un indígena que un pueblo originario, porque ya con el originario ya nos damos a entender o se entiende que pertenecen a ese lugar. Y nos da un peso. Un peso también a los indígenas, pero es más como un peso simbólico.
¿no? Más que jurídico, porque el jurídico están los dos, están indígenas y pueblos originarios, pero es más una cuestión simbólica, ¿no? Como también de toda esta cuestión histórica que muchos pueblos dicen que se debe todavía, como de reconocimiento de todo lo que han pasado a través de la conquista, pues que los pueblos originarios se sepa que son de ahí, que se conservan ahí, que se mantienen ahí. Bueno, todavía autonomía, conservar sus autoridades, la nacionalidad, esto ya lo mencioné un poquito, ¿no? O sea, además de ser parte del pueblo de Tecómitl, también son de la Ciudad de México y también son mexicanos, ¿no? O sea, no por ser parte de un pueblo, de un grupo indígena o de un grupo étnico, dejan de ser lo otro, ¿no? También son mexicanos y, o sea, tienen derecho a esa nacionalidad, que obviamente pues también implica otros derechos y otros acuerdos, ¿no? El no desplazamiento forzado, como les dije, es el último recurso al que se tendrá que llegar. A su propia educación, como les dije hace rato, hay escuelas o hay lugares en donde sí se impulsa que sea en otra lengua, en otro idioma, los mayas, los nahuas, mucho eso sí buscan que esa educación sea dentro de sus mismas idiomas. Y la participación en la toma de decisiones, ¿no? También es bien importante eso, y los procedimientos equitativos en caso de conflictos, ¿no? O sea, si hubiera un conflicto, pues se tiene que juntar a todo el pueblo, no se puede, o sea, ahí sí tiene que haber como un diálogo mucho más grande con todo el pueblo, dependiendo del conflicto también, que tanto escale y a qué se estén refiriendo, pero todos tendrían que estar en las mismas condiciones. Y ahora sí, ¿cuáles son las obligaciones? Porque en muchos casos se habla de que muchos pueblos, aquí en todos lados, de pueblos o no pueblos, estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones para poder también acceder a esos derechos, ¿no? Entre ellos está pues defender la Constitución, seguirlas, las normas, las leyes, que realmente se organicen en la toma, en cuanto a los pueblos originarios, que sí exista una toma de decisiones internas. Esto quiere decir que tiene que haber participación. No estoy hablando de cuestiones de dinero, o sea, estoy hablando de una participación en las asambleas, en las convocatorias y todo eso para tomar decisiones en el pueblo, velar por los intereses colectivos por encima de los individuales, el respeto a la familia, a la ley, contribuir con el gasto público y la participación en la vida política, cívica y comunitaria de manera honesta y transparente. O sea que así como también queremos exigir nuestros derechos, pues también tenemos que estar informados, y ahorita vamos a la presentación de participación social, ¿no? ¿En qué implica ser parte de esta participación? ¿Qué tipos de participaciones hay? ¿Habían escuchado que hay como varios tipos de participación? Hay una que se llama institucionalizada, que es la que rige como el gobierno, ¿no? O sea, la participación por medio de convocatorias, de asambleas, todo eso, o sea, que está identificada y respaldada por las autoridades gubernamentales, ya sean alcaldías, secretarías y todo esto. ¿Aquí entraría la ley de participación ciudadana? Sí, aquí, porque está institucionalizada. Exactamente. La no institucionalizada, que es, bueno, que un grupo toma decisiones de forma interna y el gobierno no se mete, ¿no? O sea, en algunos pueblos ocurre que, bueno, ellos van a tomar decisiones con respecto a sus tequios, como a sus actividades, y el gobierno, pues, no tiene ninguna injerencia en esas decisiones, ¿no? O sea, sabe que hay gente que toma de ese tipo de decisiones, pero no está institucionalizada, ¿no? O sea, no la promovió el gobierno. La sectorial, que aquí el ejemplo que pongo es como del grupo LGBTI, no sé si me faltan letras, pero que son un grupo muy específico que tiene derechos, o sea, que está buscando una representación, más un reconocimiento y como derechos muy muy particulares, ¿no? O sea, pero tienen una finalidad, son un grupo, son un colectivo y están, o sea, que se mueven juntos. Que se difiere un poco de la temática, porque la temática sería más en cuanto a organización o participación por el agua, ¿no? O sea, ahora nos vamos a unir por cuestiones de agua, por cuestiones de territorio, por cuestiones de educación, cuestiones de salud, o sea, que ya implica un tema más específico al que van a dirigir esa participación. Y la comunitaria, que bueno, es todas las que también se toman de manera interna, ¿no? O sea, mayordomías, comisionados, todo. ¿Aquí alguna duda? La participación, como ya les dije, es un derecho, pero también es una obligación. Es el conjunto de actividades
bueno, todo esto lo voy a tratar de decir rápido, que deliberan, discuten, cooperan, dialogan para llegar a un bien común en el pueblo, ¿no? Esa es la intención de la participación ciudadana. ¿Y por qué es tan importante? Porque mucha gente no participa, sean de pueblos o no sean de pueblos indígenas o no de pueblos indígenas, mestizos, no mestizos, o sea, en general es difícil que la gente llegue a participar. Entonces, por eso se promueve y las instituciones mismas promueven que exista esta participación informada también, porque no podemos como que exigir algo si no tenemos un dato con que respaldarlo o hacia dónde nos estamos dirigiendo, y también saber a qué dependencia o a qué organismo nos vamos a dirigir, ¿no? O sea, por ejemplo, si son cuestiones de salud, pues sabemos que tendríamos que ir a la alcaldía o a la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, cuestiones, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, que es una cuestión vinculativa, ¿no? O sea, que ayuda a generar vínculos, pero no toman decisiones. Eso queda... Ajá. ¿Sí? Bueno, para yo tener tipo de proyecto, ¿no? Ah, ok. Me refiero en esa ocasión, bueno, hace alusión más que nada a separar las funciones y las aptitudes que luego tienen las dependencias, perdón. Es decir, por ejemplo, el tema del INAH, entender que es una entidad normativa, y Secretaría de Cultura puede ser una entidad de comunicación o de comunicación, enlace. Esa es un poquito algo. Sí, ¿no? Y ya Linda ya toma, o sea, tiene otras funciones. Entonces, eso es la participación, ¿no? Aquí voy a avanzar para llegar a un ejercicio que tengo al final. Hay otro programa nacional de los pueblos indígenas. Si se meten a internet a buscar como todo lo que hay con respecto a pueblos indígenas, van a ver que hay muchísimas cosas, y este último, digamos, así como hay planes de desarrollo, pues hubo un plan nacional para los pueblos indígenas o pueblos originarios, ¿no? En este caso es del 2018 al 2024, que implica el sexenio. Es indispensable, hace mucho énfasis en lo indispensable, lo importante que es la participación y la cooperación en los programas de desarrollo, ¿no? O sea, tienen que involucrarse en la toma de decisiones también a nivel de gobierno, para saber qué va a pasar, cómo va a pasar, por qué va a pasar y cuándo va a pasar. La construcción de una política pública se realizará mediante un proceso permanente de diálogo. Por eso hablábamos hace rato de las asambleas o de los órganos que deben de tener como representantes y de enlaces y de vínculos con las dependencias diferentes para que no se pierda esta comunicación. O sea, también ocurre que luego en algún lugar se elige a una persona para que sea el representante que vaya a la alcaldía, se presenta una vez y luego pasan meses y no va, y luego va otra vez y luego otra vez no va. Entonces la comunidad también tiene que presionar para que esa persona cumpla sus funciones, ¿no? Sabiendo que esa persona no es un trabajo, sino una cuestión voluntariado, de voluntario. Bueno, al menos ya lo decidirá la comunidad, ¿no? Si lo invitan a comer o eso ya es algo muy interno, pero que a nivel, o sea, institucional, pues no tiene un salario, un sueldo, pero que sí funge como un vínculo y un enlace con las dependencias. Y deben ser partícipes en las consultas, también porque pueblos o no pueblos nos hemos dado cuenta que la gente no va a las consultas a veces, ¿no? O sea, simplemente no quieren asistir. Muchas veces no se enteran, que eso sí es un problema de difusión, eso sí le corresponde al gobierno, hacer una difusión amplia sobre las consultas, pero también como pasar la voz, ¿no? O sea, si alguien ya se enteró, pues llevarlo hay personas, en este caso no, pero que viven muy alejados, ¿no? Les hablaba de las casitas luego en las sierras que están muy alejadas, y hay que lograr que esas personas también se enteran y que puedan participar. Y por último, que aquí es en lo que platicábamos hace rato del tema con la participación de las mujeres. Ya lo tomamos un poco y quería hablar aquí del tema de la paridad, ¿no? O sea, ahora sí, por ley, tiene que haber mitad hombre y mitad mujeres para la toma de decisiones. ¿Cuál es el problema aquí? Que me parece que es necesario que se involucren las mujeres, sí, en la toma de decisiones, como lo habíamos visto, pero también siendo muy respetuosos o muy... ¿cuál sería la palabra? Así como dejando muy claro las capacidades de cada uno, ¿no? O sea, no por el hecho de ser mujer puede realizar ese trabajo de mejor, o está más preparada para un trabajo específico que un hombre, ¿no? O sea, creo que ahí, igual un hombre, ¿no? O sea, creo que ahí sí hay que ser, en cuanto a la participación, analizar y conocer bien a esa persona y saber quién es la persona con mayores cualidades para ejercer una función.
¿no? Sea hombre o mujer, creo que ahí sí se busca esta equidad, sí se busca que las mujeres tomen esas decisiones, pero siendo muy concisos y muy puntuales en qué tipo de actividades se van a realizar y qué tan preparada está la persona para esa función. ¿Perdón? ¿Quién es el idóneo? Exacto, o sea, quién es el idóneo por encima de lo que implica la paridad, ¿no? O sea, que eso creo que también es algo que se quiere luchar, ¿no? Y que sí han habido algunos movimientos, sobre todo en Oaxaca. De hecho, esa imagen es de un periódico de Oaxaca, sí, no se alcanza a ver bien, pero le están como picando, ¿no? A lo que dice, porque justamente muchas mujeres decían que ya estaban logrando tener una representación importante y que con esta paridad pues ya no es como, o sea, ya nada más es por ser mujer, o sea, no porque realmente tengas la capacidad, las cualidades, el conocimiento para ejercer esa labor, ¿no? Entonces, sí creo que también es una lucha desde las mujeres de decir, no, o sea, es una cuestión de equidad, es una cuestión de que todos aquí tendríamos que tomar decisiones y saber saber lo que estamos, o sea, saber que estamos informados y que estamos capacitados para eso. Y bueno, como les digo, esta ley promueve aquí qué tanto participan las mujeres en este pueblo. O sea, ya usted me dijo que sí, tú dices que más o menos, o que no. ¿Sí? ¿Sí hay? ¿Sí? O sea, hay mujeres que sí se están involucrando en la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, pues eso es.